tardes, queridas hermanas de la Sociedad de Socorro. Les damos una cordial bienvenida al tercer día de la Conferencia Virtual de Mujeres 2020. A continuación, les mostraré el programa del día de hoy. Para iniciar, escucharemos un himno, Iré y Haré, por la hermanita Pamela Cano Chiu. Enseguida, tendremos la oración por la hermana Kesmida Hernández de la Estaca Guaymas. A las 3 de la tarde, la hermana Rosario Pérez de Terrazas. A las 4 de la tarde, la hermana Magdalena Tobar de Olvera. A las 6 de la tarde, la hermana Miriam Ochoa de López. A las 7, María Isabel de Martínez. Y para cerrar, a las 8 de la noche, tendremos a la hermana Rosa Judith Pineda de Barajas. Para finalizar, le pediremos la oración a nuestra hermanita Yolanda Nieblas de Sánchez, del distrito de Navojoa. No importa dónde voy, pues sola no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. En la oscuridad su guía Él me da, jamás se irá, lo ha prometido. En la adversidad me siento bendecida, todo lo que mande yo iré y haré, fiel me mantendré, aunque duden los demás, nunca yo lo haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará, que no tenga más pesar, Él proveerá, Él proveerá. Si estoy sin fuerzas ya y quiero abandonar, recuerdo que me ha bendecido. En la dificultad su amor me elevará, su amor perfecto e infinito me dará la fuerza que yo necesito. Todo lo que mande yo iré y haré, fiel me mantendré, aunque duden los demás, nunca yo lo haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará, que no tenga más pesar, Él proveerá, Él proveerá. Que cruce yo el desierto, que viaje por los mares, si allí Él me envía su plan, seguiré, haré las cosas que Él me diga, pues yo sé que a una tierra prometida iré. Yo iré y haré, fiel me mantendré, otros lo rechazarán, yo un lugar le haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará, que no tenga más pesar, Él proveerá, Él proveerá. Él proveerá. No importa dónde voy, pues sola no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. Amoroso Padre Celestial, en este día, Padre, inclinamos nuestros rostros para agradecerte
por la vida y la salud que nos das. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares. Estamos muy agradecidos, Padre, por la expiación de tu amado Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre, por tener tu evangelio en nuestros hogares. Te agradecemos, Padre, por permitirnos tener ese tipo de actividades que nos fortalecen. Gracias te damos, Padre, por permitirnos ser miembros de tu iglesia. También te agradecemos, Padre, por cada una de las pruebas que pones sobre nuestros caminos, porque sabemos que nos hacen mujeres más fuertes. Te agradecemos, Padre, por cuidarnos y por proteger de nuestros hogares. Te pedimos, Padre, perdona nuestras faltas y debilidades. Bendícenos para poder seguir adelante. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Ayudarles y fortaléceles para que ellos puedan estar con bien. Te pedimos, Padre, que nos permitas seguir sintiendo tu amor y tu protección. Te pedimos, Padre, en este día que bendigas, por favor, a la hermana que nos va a impartir un mensaje, una enseñanza. Bendícele para que ella pueda tener tu espíritu. Bendícenos a nosotras para que también podamos tener ese espíritu para poder aprender de ella. Te pedimos que nos bendigas para seguir siempre adelante, seguir siendo mujeres fuertes y valientes. Te pedimos tu comprensión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor tiene el poder para ayudarnos a llegar a ser autosuficientes. Él ha dicho, porque he aquí soy un Dios, y soy un Dios de milagros. Segunda de Nefi 27:23. A medida que dedicamos o consagramos nuestros esfuerzos para lograr el éxito de nuestros empleos, con el propósito santo de llegar a ser autosuficientes, el Señor nos guiará por medio de la inspiración. A medida que demostramos nuestra fe al escuchar y obedecer sus susurros, el Señor hará milagros y hará más con nuestros esfuerzos de lo que jamás podríamos hacer por nosotras mismas. El Señor declaró: es mi propósito abastecer a los santos. Doctrina y Convenio 104:15. Esta revelación es una promesa de que el Señor proveerá las bendiciones temporales y abrirá la puerta de la autosuficiencia. También ha declarado que es preciso que se haga a su propia manera. Doctrina y Convenio 104:16. Nuestros profetas modernos nos han aconsejado: la autosuficiencia es el producto de nuestro trabajo y es el fundamento de todas las demás formas de poner en práctica esta obra. Trabajemos por aquello que necesitamos. Debemos ser autosuficientes e independientes, porque no se obtiene la salvación por otro principio. Thomas S. Monson. En esta generación hay muchos que no han conocido las bendiciones de la adversidad económica. El elder James E. Faust dice: me gustaría hablar de las bendiciones que podemos recibir cuando nos enfrentamos con los problemas y los aprietos económicos. El Señor conoce los valores que se pueden aprender de las pruebas y las adversidades. Además de los disturbios económicos a los que hacen frente las naciones, cualquiera de nosotros puede, en cualquier momento, sufrir los reveses de la fortuna. No tenemos garantía alguna en contra de los tiempos difíciles de carácter económico. Este tipo de dificultades puede ser el resultado de varias clases de desgracias, incluyendo desastres naturales, tales como inundaciones, incendios y terremotos. Los accidentes y las enfermedades pueden ocasionar gastos inesperados por concepto de atención médica y hospitalización. Las desgracias de otros miembros de la familia pueden requerir de nuestra ayuda, y el desempleo y la inflación pueden rápidamente consumir todos nuestros ahorros.
Los efectos perdurables de los problemas económicos con frecuencia los determina nuestra actitud hacia la vida. El elder Legrand Richard relató la siguiente anécdota a un joven que en un momento de desesperación le preguntó: ¿con qué fin vive la juventud? El elder le dice: ¿recordarás la historia de los 2 cubos que bajaban al pozo? Mientras uno subía con el agua, dijo: ¡qué mundo tan frío y solitario! Subo tantas veces lleno de agua, pero siempre tengo que bajar vacío. El otro cubo le contestó sonriendo: a mí me sucede lo contrario. No obstante, todas las veces que baje vacío, siempre subo lleno. ¿Con cuál actitud nos identificamos, hermanas? El hermano Joseph Stuckey, un miembro fiel de la iglesia, murió en 1927, dejando a su esposa con 7 hijos, de los cuales el mayor se encontraba en la misión. 2 de los hijos y un sobrino que ella estaba educando murieron poco tiempo después. Otro de los hijos fue enviado a una misión, y esto a costa de grandes sacrificios. La hermana tenía que coser ropa ajena para poder subsistir, y vivían con el poco dinero que recibían mensualmente de una póliza de seguros. Durante esa época tan difícil, se distribuyó harina entre los miembros necesitados del barrio, para lo cual se solicitó la ayuda de los jóvenes para llevar a cabo esa tarea. También la hermana Stuckey recibió una bolsa de harina, pero ella, sabiendo que en el barrio había tantas familias necesitadas, más que ella, rehusó aceptarla, diciéndole al joven que la había llevado que ella estaba tratando de enseñar a su familia a ser independientes y autosuficientes. La hermana Stuckey estaba tratando de enseñar una lección al joven que estaba a su puerta, que era su propio hijo. Todos sus hijos asistieron a la universidad y se convirtieron en personas bastante prósperas, viviendo siempre bajo el lema: vive con lo que tienes o arréglatelas sin lo que no puedes tener. Un hombre sabio dijo: el Señor recluta a sus mejores soldados de entre las filas de la aflicción. Algunas de las bendiciones que podemos utilizar para superar la adversidad económica son: primero, y tal vez lo de mayor importancia, es que nuestra fe y testimonio pueden fortalecerse. El miembro fiel de la iglesia sabe que en los momentos de dificultad económica, el Señor ayuda a quienes temprano me han buscado. Doctrina y Convenio 54:10. Sin embargo, aquellos miembros que no han empezado a buscarle desde el comienzo de su vida religiosa, pueden tomar la decisión de hacerlo con más diligencia. Aprendemos a reconocer la mano del Señor cuando nos ayuda, y en los momentos difíciles tenemos la oportunidad de considerar y poner en orden lo que es de mayor prioridad en la vida. Y a nuestro paso se abre el camino que fortalecerá nuestra fe y testimonio. Segundo, podemos aprender la necesidad de adquirir humildad. El sentir que dependemos del Señor en todas las cosas infunde en nosotros el deseo de desarrollar la cualidad de querer aprender de otros, el cual es un aspecto importante de la humildad. Tercero, los miembros de la familia aprenden a cooperar y a amarse mutuamente al verse forzados a estar más unidos para poder sobrevivir. Cuarto, se puede lograr la dignidad personal y el autorrespeto. Alguien dijo: alégrate de que la vida esté llena de grandes obstáculos, y a la vez regocíjate porque son más difíciles de vencer
de lo que a la mayoría de las personas les gustaría. Sé feliz al ver que son numerosos. Quinto, podemos llegar a ser más fuertes y resistentes. Un escritor irlandés dijo: la dificultad es un instructor severo, impuesto por decreto supremo de un Padre protector que nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos y que también nos ama más. Aquel que lucha contra nosotros involuntariamente nos fortalece y mejora nuestras habilidades. Sexto, aprendemos paciencia. En algunas ocasiones la adversidad económica requiere más tiempo del que pensamos. La paciencia aumenta en aquel que aprende a soportar las adversidades mientras trata de superarlas, y de esa forma los problemas no lo agobian. Durante la aflicción económica y social que sufrieron ciertas personas del Libro de Mormón, se les exhortó a soportarlas pacientemente para que no fueran llevados por las tentaciones del diablo. Alma 34-39. Séptimo, al usar los talentos y habilidades que de otra forma no hubiéramos podido desarrollar, nos elevamos a alturas que antes nos parecían inalcanzables. La necesidad económica abre el camino a las buenas experiencias de aprendizaje. Octavo, podemos aprender a confiar en el Señor y de este modo vencer el temor. Si estáis preparados, no temeréis. Doctrina y Convenio 3830. La hermana Karen Nilsson nació en Dinamarca en 1844. Era hija de una familia de granjeros. En los primeros años de su vida aprendió sentada en las rodillas de su padre todo lo relacionado con la lechería. En 1861, Karen fue bautizada, pero nunca pudo regresar a su hogar debido a que su padre se oponía a su conversión. En 1862 salió de Dinamarca y emigró a Utah con un grupo de santos. Vivió por algunos años en esa jurisdicción, donde contrajo matrimonio con Benjamin Franklin, y luego fueron llamados para colonizar el valle de Sevier en Tennessee. Karen tuvo 10 hijos y quedó viuda, cuando todavía varios de ellos estaban pequeños. En vista de que no tenía familiares a quien acudir, decidió poner en práctica todo el conocimiento que había adquirido sobre la lechería cuando vivía en Dinamarca. Mejoró el ganado lechero con las técnicas de cría que había aprendido de su padre. Muy pronto su ganado fue reconocido como uno de los mejores de la región, y fue así como pudo mantener a su familia y velar por sus necesidades. Aún después de haber cumplido los 80 años, Karen continuaba ordeñando las vacas por la mañana y por la noche, y cuidando de su granja, con la ayuda de sus hijos y sus nietos. Dejó una herencia de arduo trabajo y el conocimiento de que nuestra vida es tan buena como nosotros deseemos hacerla. Nunca se alejó de las dificultades y penurias. Más bien, éstas parecían fortalecerle. Antes mencioné 8 bendiciones que podremos recibir a medida de que tratamos de superar las dificultades económicas. Ahora me gustaría mencionar 11 pasos que nos pueden ayudar a no dejarnos vencer por dichas dificultades. Número 1. Buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Esta búsqueda incluye el pago del diezmo y de las ofrendas de ayuno a fin de que, debido a nuestra obediencia, seamos bendecidas tanto espiritual como temporalmente. El éxito de la administración financiera en todo hogar santo de los últimos días comienza con el pago de un diezmo íntegro. Si nuestros diezmos y ofrendas de ayuno son las primeras obligaciones,
satisfechas tras el cobro de cada sueldo que recibimos, nuestro compromiso a este importante principio del Evangelio se verá fortalecido con la consiguiente reducción de la mala administración financiera. El buscar primeramente el reino de Dios implica guardar los mandamientos divinos. La fortaleza espiritual proviene de muchas fuentes, en las que se incluyen la oración personal, el estudio de las Escrituras, la asistencia al templo y el deseo de someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer. Mosía 3:19. Estas medidas nos pueden dar cierta paz y estabilidad. Número 2. Afianzar la fortaleza familiar en dos aspectos, espiritual y material. Entre los aspectos más importantes de la vida familiar se destaca su fortaleza espiritual, la cual aumenta por medio de la oración familiar. Tanto el hacer un buen presupuesto del dinero como el llevar a cabo los concilios familiares contribuirán al establecimiento de una unidad familiar especial. Cuando el dinero es escaso, es más fácil enseñar a los hijos a gastarlos prudentemente e inculcar en ellos la necesidad de ahorrar para el futuro. A la familia se le puede recordar la importancia de mantener una perspectiva eterna en lugar de centrarse en las riquezas y las posesiones mundanas. La administración de las finanzas familiares debe ser mutua entre los cónyuges, con una actitud abierta y de confianza, y con un espíritu de cooperación y amor de forma continua. Hay que aprender a administrar el dinero antes que él nos administre a nosotras. Tercero, ejercer la fe. El Salvador dijo: al que cree, todo le es posible. Mateo 9:23. Y en otra oportunidad dijo: todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Doctrina y Convenio 90:24. La actitud con que nos sometemos a todas las cosas es importante. Será de ayuda el mantener una actitud positiva y jovial. La creencia de que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien es como un estabilizador. Doctrina y Convenio 122:7. Número 4. Ser adaptables en el trabajo. Theodore Roosevelt dijo: no se debe sentir lástima por alguien que tiene que trabajar. El mejor precio que la vida ofrece es la oportunidad de trabajar arduamente en algo que valga la pena. En época de dificultades económicas, tal vez sea necesario trabajar por menos salario. También debemos estar dispuestas a aprender nuevas técnicas comerciales. Hay una gran cantidad de personas que han descubierto gozo y satisfacción al tener un empleo totalmente diferente al trabajo para el cual se prepararon originalmente. Los miembros de la familia necesitan buscar la manera de aumentar los ingresos por medio de oportunidades apropiadas de trabajo. El ser flexibles al considerar dichas oportunidades es lo que tal vez nos mantenga a flote económicamente. Número 5. Evitar las deudas. El presidente Reuben Clark, hijo, dijo: evitar la deuda como evitarías la plaga. Este, en particular, es un consejo muy sabio en una época de intereses extremadamente altos. La deuda, con su siempre constante fruto, que es el interés, son déspotas despiadados. El presidente Clark decía: el que pida prestado debe entender lo que es el interés. Estará con él a toda hora del día y de la noche. Hermanas,
Con la excepción de la compra de una casa, el pago de una educación académica o gastos médicos, debemos de evitar las deudas y sus consecuentes cargas financieras. Número 6. Reducir los gastos. Cuando se le preguntó a George Lehman cómo era que alguna gente de un pueblo del sur de Utah vivía de sus escasos ingresos, respondió: vivían sin gastar. El aprender a disciplinarse y a ejercer control en las cuestiones económicas puede ser más importante que cualquier curso de contabilidad. Número 7. Utilicen un presupuesto. Toda familia debe entender de antemano cuánto dinero habrá disponible cada mes, así como la cantidad que se puede gastar en cada categoría del presupuesto familiar. Anoten cuidadosamente cada vez que tengan un gasto y concilien las anotaciones con el estado de cuenta mensual del banco. Eviten el pago de créditos a plazos y sean cuidadosos con la utilización de las tarjetas de crédito, cuyos usos principales son la comodidad y la identificación, y que no deben ser empleadas sin cuidado ni alocadamente. Ahorren e inviertan un porcentaje determinado de sus ingresos. Los ahorros líquidos disponibles en caso de emergencia deben ser suficientes para cubrir al menos 3 meses de las obligaciones familiares básicas. Toda familia santo de los últimos días debe pagar sus impuestos con honradez y puntualidad. Número 8. Enseñen temprano en la vida a los miembros de su familia la importancia de trabajar y de ganar dinero. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:19. No es un consejo anticuado, sino que es esencial para el bienestar personal. Uno de los favores más grandes que los padres pueden hacerles a sus hijos es enseñarles a trabajar. Los niños deben ganar su dinero por medio del servicio y de las tareas apropiadas. Algunas recompensas económicas para los niños pueden estar sujetas al esfuerzo educativo y al logro de otras metas relevantes. Sería desafortunado para un niño el que crezca en un hogar donde en su mente se plante la semilla de que hay un árbol que de manera automática produce dinero una vez a la semana o al mes. ¿Recordarán, hermanas, una anécdota de las gaviotas que murieron de hambre? Estas gaviotas no sabían pescar y estaban impuestas a ir a donde estaban los pescadores, y los pescadores les arrojaban lo que sobraba de los camarones en las redes. Y ellas, las gaviotas, se alimentaban de ello. ¿Y qué sucedió con esto? Que un día, pues los camaroneros se fueron, ya no estaban ahí, pero habían creado una situación de beneficencia para las gaviotas. Estas nunca se molestaron en aprender a pescar para su sustento, y nunca se lo enseñaron a sus pichones, sino que los llevaban hasta las camaroneras. Ahora las gaviotas, esas hermosas aves, que casi son un símbolo de la libertad misma, se murieron de hambre, porque se dejaron atraer por el cebo de conseguir algo sin dar nada a cambio. O sea, sacrificaron su independencia por una limosna. Hermanas, debemos perseverar en nuestras habilidades de autosuficiencia, nuestro ingenio para crear cosas que necesitemos, nuestro sentido de economía y nuestro verdadero amor por la independencia. Debemos esforzarnos por llegar a ser autosuficientes y no depender de los demás para nuestra subsistencia. El presidente Romney dijo:
tememos que haya muchos padres que conviertan a sus hijos en gaviotas mal acostumbradas, por consentirlos y ser demasiado liberales al impartirles de los fondos familiares. En realidad, las acciones de los padres en este aspecto pueden ser muy devastadoras. Número 9. Hagan de la educación un proceso continuo. Completen tanta enseñanza formal y de tiempo completo como les sea posible, incluyendo las escuelas de artes y oficios o los programas de aprendizaje. Este es un dinero bien invertido. Basado en los ingresos potenciales de toda una vida, las horas dedicadas a continuar con su educación le resultarán de gran valor. Hagan uso de las clases nocturnas, de los cursos por internet y por correspondencia para una mejor preparación. Adquieran alguna aptitud o destreza especial que puedan ser empleada para evitar el estar demasiado tiempo sin empleo. La aptitud de hacer reparaciones básicas en la casa y en el automóvil son con frecuencia de gran ayuda, así como una manera de contribuir a los ahorros familiares. Cualquiera puede pasar por un periodo de desempleo, mas no debemos consentirnos cuando estemos sin trabajo y quedarnos sentados esperando a que llegue nuestro empleo ideal, si se nos ofrece la posibilidad de tener otro trabajo temporal que sea honorable. Vamos a ver, hermanas, un video titulado Autosuficiencia es la clave, por el presidente Gordon B. Hinckley. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Cada uno de nosotros tiene la forma diferente para encontrar el empleo adecuado. Los que buscan empleo de forma eficaz comprenden que el poder está en ellos. Para la mayoría, nuestras metas laborales se ven cumplidas al hallar un trabajo que nos satisfaga. Pero tener una carrera profesional realmente exitosa requiere fijarse metas de forma continua, así como adquirir habilidades al margen de las habituales. Al satisfacer nuestras necesidades, de seguro que podemos proveer para nuestras familias. El aprendizaje jamás termina. Debemos leer, observar, asimilar y debemos meditar en las cosas que exponemos nuestra mente. Creo en la evolución de la mente, del corazón y del alma de la humanidad. Creo en mejorar y en crecer. No hay nada tan vigorizante como ser capaz de evaluar un problema difícil y luego resolverlo, de lidiar con algo que parece casi imposible de solucionar y luego tomar una resolución. Gordon B. Hinckley. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y se preocupan por nosotras. Ellos y sus santos ángeles velan por nosotras. Él ha inspirado a sus profetas para que podamos tener los manuales de cómo fortalecer el matrimonio y cómo fortalecer a la familia. Además de mi fundamento, mis finanzas personales, educación para un mejor empleo, mi búsqueda de empleo y cómo iniciar y hacer crecer mi negocio, como lo acabamos de ver en el video. Que seamos inspiradas para utilizar estas herramientas que nuestro Señor Jesucristo ha puesto para nuestro beneficio. ¿Qué haremos con esta bendición, hermanas? Recordemos la escritura de Doctrina y Convenios 130, 18-19. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección,
Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Número 10. Entiendan la influencia de las fuerzas externas sobre las finanzas y las inversiones familiares. La inflación continua disminuye una gran parte del valor del aumento promedio de los sueldos. Un mayor sueldo tal vez no equivalga a un mayor poder adquisitivo y no debiera ser una excusa para realizar compras extravagantes ni para adquirir deudas adicionales. Además de los ahorros para casos de emergencia, la familia debe planear y emplear de manera sabia un buen programa de inversiones en preparación para la seguridad financiera, posible invalidez o retiro. Eviten toda propuesta de realizar inversiones de alto riesgo, así como los programas que prometen las riquezas de la noche a la mañana. Número 11. Tengan un programa adecuado de almacenamiento de alimentos y de preparación para casos de emergencia. Almacenen alimentos básicos y productos para casos de emergencia de manera ordenada y sistemática. Eviten incurrir en deudas por este motivo. El plantar un jardín cada año es una ayuda para la familia de muchas maneras, incluso en el presupuesto alimenticio. Participen de alimentos nutritivos, realicen el ejercicio apropiado que mejore su salud y evitarán así muchos gastos médicos. Debemos reconocer y ser conscientes de estas pautas básicas para una prudente administración de las finanzas. Estos principios se enseñan de manera más extensa en el manual Mi Fundamento. Les invito, hermanas, a estudiar y aplicar estos principios con diligencia, como así también a enseñarlos a su familia. Al hacerlo, su vida será bendecida. Aprenderá a desenvolverse en su camino hacia una mayor autosuficiencia. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que la administración financiera es un ingrediente importante de nuestro bienestar personal. Aprender a vivir dentro de nuestros medios debe ser un proceso continuo. Tenemos que hacer un esfuerzo constante a fin de mantenernos libres de dificultades financieras. Un día feliz, financieramente hablando, es cuando el tiempo y el interés trabajan para uno en vez de nuestra contra. El dinero en la vida de los santos de los últimos días debe ser un medio para lograr la felicidad eterna. Dios nos abrirá las ventanas de los cielos en estos asuntos si vivimos cerca de Él y guardamos sus mandamientos. La riqueza no nos asegura bendiciones eternas y la dificultad económica no anula los convenios eternos. El elder Niels A. Maxwell dijo: una depresión económica sería terrible, pero no cambiaría la realidad de la inmortalidad. La inseguridad de la bolsa de valores no afecta el hecho inevitable de la segunda venida. Un caso de cáncer no anula las promesas de la investidura del templo. Todo lo que vale la pena permanece gloriosamente intacto. Las promesas son inmutables. Todo depende de nosotras. El Señor no espera que hagamos más de lo que podemos, pero sí espera que hagamos lo que podemos hacer cuando podamos hacerlo. Como el presidente Nelson nos recordó, el Señor se deleita con el esfuerzo. Al adoptar los principios espirituales y procurar la inspiración del Señor, seremos guiadas para saber la voluntad del Señor para nosotras, tanto de manera individual como en familia, y cómo aplicar
de la mejor manera los principios importantes de preparación temporal. El paso más importante de todos es comenzar. Al considerar el principio de la preparación, podemos volver a José de Egipto en busca de inspiración. Saber lo que sucedería no iba a ser suficiente para permitirle sobrevivir durante los años de escasez. Era necesario cierto grado de sacrificio durante los años de abundancia. En lugar de consumir todo lo que producían los súbditos de Faraón, se establecieron límites y se respetaron, proporcionando lo necesario para sus necesidades inmediatas, así como para las futuras. No fue suficiente con saber que vendrían tiempos difíciles. Ellos tuvieron que actuar, y gracias a su esfuerzo, había pan. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué aprendemos de esto? Un buen punto de partida es entender que todas las cosas son espirituales para el Señor, y en ninguna ocasión nos ha dado una ley que fuese temporal. Todo, entonces, señala a Jesucristo como el fundamento sobre el cual debemos edificar, incluso nuestra preparación temporal. La ley de la prosperidad económica para los santos de los últimos días, bajo convenio con Dios, es ser un honrado pagador de diezmo y no robar al Señor en los diezmos ni en las ofrendas. Malaquías 3:8. La prosperidad llega a los que observan la ley del diezmo. Y no es solo el dinero, sino a lo que se considera la verdadera prosperidad. Lo más valioso para todo hombre y para toda mujer que vive es crecer en el conocimiento de Dios y en testimonio y en poder para vivir de acuerdo con el Evangelio e inspirar a nuestra familia a hacer lo mismo. Esa es la prosperidad auténtica. El Señor no necesita nuestro dinero. La obediencia a la ley del diezmo y las donaciones que hacemos para los centros de reuniones de los barrios, los centros de estaca, los planteles educativos, los templos, la obra misional y otras necesidades diversas son para nuestro bien. Son sencillamente lecciones que aprendemos y que nos servirán para hacernos más santos y estar mejor preparadas para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. La obra del Señor sigue adelante con firmeza en medio del distanciamiento social, las mascarillas y las reuniones a través de Zoom. Hemos aprendido a hacer algunas cosas de forma diferente y otras incluso de manera más eficaz. Los momentos inusuales pueden brindar recompensas inusuales. Y nuestro Padre Celestial espera que como pueblo estemos aprovechando este tiempo singular para crecer espiritualmente. A través de la oración, la lectura de las Escrituras, participando de Ven, Sígueme en nuestros hogares y participando vía Zoom de las reuniones sacramentales, nuestras clases de sociedad de socorro y sus actividades, así como instando a nuestra familia a participar en sus respectivas clases. Estamos aquí en la tierra para ser probadas, para ver si escogeremos seguir a Jesucristo. Nuestro espíritu anhela progresar y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo firmes en la senda de los convenios. Hermanas, quiero que veamos juntas nuevamente el mensaje del presidente Nelson que nos dio en la reciente conferencia de mujeres. Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorros financieros para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Podemos aprender mucho del capitán Moroni al respecto.
Como comandante de los ejércitos nefitas, se enfrentó a fuerzas opuestas más fuertes, más numerosas y más malas. Por lo que Moroni preparó a su pueblo de 3 maneras esenciales. Primero, les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y las llamó plazas fuertes. Segundo, preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y tercero, nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Consideremos esos 3 principios. Principio número 1, crear plazas fuertes. Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Asimismo, las estacas de Sión son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio. Conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlas, sentirán mayor seguridad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte incomparable. Allí, ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Allí, sus familias son selladas por la eternidad. Incluso este año, cuando el acceso a nuestros templos se ha visto seriamente limitado, su investidura les ha otorgado acceso constante al poder de Dios, ya que han honrado sus convenios con Él. Dicho de forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está con ustedes, pueden enseñar la verdad, aunque vaya en contra de las opiniones predominantes, y pueden meditar en cuanto a preguntas sinceras sobre el Evangelio en un entorno de revelación. Las invito, mis queridas hermanas, a crear un hogar que sea una plaza fuerte, y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. El disponer de plazas fuertes a las que puedan retirarse las ayudará a acoger el futuro con fe. Principio número 2. Preparen la mente para ser fieles a Dios. Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5,7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del ángel Moroni se cayó. Así como los cimientos físicos del templo de Salt Lake deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar desastres naturales, nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos sacuden nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. Por ejemplo,
Cada vez que tengamos fe para ser obedientes a las leyes de Dios, aunque las opiniones populares nos menosprecien, o cada vez que nos resistamos a los entretenimientos o a las ideologías que celebran que se quebranten los convenios, estamos ejerciendo nuestra fe, lo que a su vez aumenta la fe. Además, pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del Libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas, inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El Libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. La vida sin Dios es una vida llena de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Esto se debe a que los fieles reciben bendiciones espirituales. El recibir revelación personal es una de las más grandes de esas bendiciones. El Señor ha prometido que si podremos recibir revelación tras revelación. Prometo que al aumentar su capacidad para recibir revelación, el Señor las bendecirá con mayor guía en su vida y con dones ilimitados del Espíritu. Principio número 3. Nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en sus laureles. El adversario nunca deja de atacar, así que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Queridas hermanas, ustedes son expertas en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Además, tienen un don divino que les permite edificar la fe en los demás de maneras convincentes. Y ustedes nunca se detienen. Lo han demostrado una vez más este año. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosechará recompensas para las generaciones venideras. Mis queridas hermanas, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes, preparemos la mente para ser fieles a Dios y nunca dejemos de prepararnos. Dios nos bendecirá, Él nos librará, sí, de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en Él podamos poner la esperanza de nuestra liberación.
Si se preparan para acoger el futuro con fe, estas promesas se cumplirán para ustedes. Testifico de ello y expreso mi amor por ustedes y mi confianza en ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Que tomemos la decisión de seguir los consejos de nuestro profeta, ya que es la forma de mantenernos protegidos en nuestros hogares. Es como poner la sangre del cordero en los marcos de la puerta para que el ángel destructor pase como de los hijos de Israel y no nos afecte, no nos dañe. Sé que nuestro Padre Celestial y Jesucristo esperan que apliquemos todos estos principios y que podamos regresar seguros a nuestro hogar celestial mediante su infinita expiación y nuestra diligencia en hacer su voluntad. Lo testifico en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.